Hola queridos hermanos, ¿qué tal? Les saluda el Padre Byron. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con esta clase de Cristología. Recuerden que estamos en este curso de Teología para laicos. Nos encontramos específicamente hablando sobre Jesucristo, de su pasión y su muerte. Esa es la clase del día de hoy. Para hacerlo convenientemente y también para como refrescar nuestros conocimientos que hemos adquirido a lo largo de todo este curso de Cristología, vamos a pedir al Espíritu Santo que venga en nuestra ayuda, que nos ayude a recordar lo que nos conviene y luego también nos disponga para aprender esto nuevo. Estamos viendo toda la vida terrena de Jesús, hoy concretamente pasión y muerte. Pidamos a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que nos acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Te pedimos, Espíritu Santo, que descienda sobre nosotros para que nos auxilies y podamos también con la inteligencia y con el corazón conocer y amar aquello que el Señor nos ha revelado y que se nos ha manifestado por medio de la Iglesia Católica como verdades de fe. Por ello decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muy bien. Pasión y muerte. Recordemos que la clase pasada vimos justamente su vida terrena desde su nacimiento, o mejor dicho, desde su encarnación hasta antes de su ministerio público, ¿no? Es toda la infancia de Jesús. Hoy vamos a hablar de su pasión y muerte. En la muerte de Jesús, por encima de las causas inmediatas históricas, como pueden ser, por ejemplo, el Sanedrín, Pilato, los soldados, ¿no? Hay una causa de nivel más alto que solo puede ser conocida por la revelación, es decir, el plan y la disposición de Dios que han permitido los actos nacidos de la ceguera de los hombres para realizar el designio de nuestra salvación. Entonces, la pasión y la muerte de nuestro Señor no es como una especie de, digamos así, se me chispoteó, ¿no? Como suelen decir a veces, o como, eso no lo tenía previsto, y ahora Jesús tiene que morir, como si Dios hubiese sorprendido de lo que pasaba. No. Dios tenía todo un plan. El mismo Jesucristo dijo de sí mismo: yo doy mi vida, nadie me la quita. Es decir, que aun cuando los que intervinieron fueron, por ejemplo, según el brazo religioso, el Sanedrín, y según el lado político, Pilato y los soldados, ¿no? Ellos no son realmente la causa real de esta pasión, muerte de nuestro Señor, sino que es también y sobre todo un designio de Dios. Dios desea nuestra salvación y lo ha hecho, lo ha realizado por medio de este acto tan grande de entrega, ¿no? Claro está que las personas, como en este caso he mencionado soldados, Sanedrín, Pilato, todos ellos han hecho que esta obra de Dios se realice concretamente así, es decir, según sus decisiones, según sus voluntades. Me refiero de estos hombres y también de nosotros, ¿no? Que también hemos perjudicado al Señor, obviamente, porque Él ha cargado los pecados de absolutamente todos. Con lo cual, si bien es cierto, los seres humanos, la historia, el momento concreto, influencia en ese instante, el designio de Dios es superior y Él, este designio, ha querido que el Señor se entregue por completo de tal manera por nosotros, ¿no? Dios quiere que el hombre se arrepienta del pecado y exprese su arrepentimiento interior con obras externas de penitencia, obras de entrega a la voluntad divina. Y Jesucristo justamente es la expresión clara, viva y personal de esta entrega, para que así aquellos que han nacido de la ceguera puedan por fin ver la luz, ¿no? Las penas derivadas del pecado se ordenan a la reparación del mismo. Es decir, que si yo, por ejemplo, realizo un pecado y se da en mí esta culpa y esta pena, ¿no?
La pena, ese sufrimiento, ese cargo de conciencia y este deseo de reparar el mal que he hecho, justamente esta pena hace posible que yo pueda reparar esto que he cometido. Es que la pena misma es ya un acto de la misericordia de Dios que nos brinda para solucionar, sanar, subsanar los pecados cometidos, ¿no? Dios la permite porque son medicinales y se ordenan a un bien mayor, la vida sobrenatural. Benditas penas, es decir, bendito deseo de satisfacer aquello que he dañado, bendito deseo de arreglar y reparar aquello que hice mal por una mentira, que hice mal por un mal acto en contra del hermano, muchas cosas, ¿no? Entonces la muerte de Jesús, al entregarse por nosotros, ¿no?, nos da también una muestra a nosotros de lo que es el pecado, y con lo cual también nosotros tenemos que hacer algo para repararlo, porque si el pecado mató al mismo Dios, imagínate si nosotros al pecar no hacemos nada. Tenemos que ayudar, colaborar con el Señor en lo que dice San Pablo, contemplando y además completando la pasión del mismo Señor, ¿no? Es decir, que esto nos puede llevar a la vida eterna, la vida sobrenatural. En el plan divino, el dolor purifica el alma, quita el obstáculo de la propia voluntad que nos apartó de Dios, sirve con la ayuda de la gracia para reparar el desorden del pecado en el hombre, ¿no? Este mismo dolor purifica aquello que obstaculizaba, para entonces entrar en la gracia de Dios y así reparar este mal que hemos hecho. El sufrimiento, secuela del pecado original, recibe un sentido nuevo con la obra salvífica de Cristo. Cristo, llevando el pecado del mundo, nos demuestra manifiestamente el alcance, las consecuencias del pecado, el sufrimiento que acaece en aquel que peca, porque Él asumió los pecados y en Él se vio claramente todo esto, ¿no? Entonces, la reparación plena de los pecados de los hombres se da por la pasión y muerte de Cristo. Él repara, Él satisface por fin aquello que habíamos nosotros dejado como una herida, y Él por fin lo sana de una forma perfecta, satisfactoria, repito, ¿no? Dios Padre no es causa directa de la muerte de su Hijo, por supuesto que no. Dios no quiere realmente que su Hijo muera, sino que la permitió, porque de ahí vendría un bien mayor. Entregó a Cristo a la pasión y muerte porque según su eterna voluntad las dispuso para reparar los pecados del género humano. Él mismo entregándose, inclusive Dios Padre al ver a su Hijo también sufría, por supuesto. Es una entrega del Hijo concretamente en su persona, pero también del Padre al sufrir con su Hijo, puesto que lo ama tanto y están tan entrañablemente unidos, ¿no? Valor inmenso de la salvación de las almas para Dios. Dios nos ama muchísimo y por eso ha entregado a su único Hijo para que todos nosotros nos salvemos. Nosotros tenemos que colaborar con esta dignación del amor de Dios. ¿Con qué? Con nuestras reparaciones también a los pecados que hemos cometido, ¿no? Autores de la pasión de Cristo, por ejemplo, los que tenían la intención de matarlo, lo condenaron y le hicieron sufrir los tormentos que produjeron su muerte. Esos son los autores, pero eso se llama, digamos, filosóficamente la causa eficiente, ¿no? Es lo que en ese momento, exteriormente, se vio que lo llevaron a la muerte, ¿no? ¿Quiénes son? Los que tenían la intención de matarlos, los que lo condenaron y le hicieron sufrir los tormentos. Ahí están los soldados y todos ellos, ¿no? Ellos son los que de inmediato o a primera vista uno miraría como autores de su pasión. Detrás de ellos actúa Satanás, homicida desde el principio. Juan capítulo 8, versículo 44. Pero también los pecadores son autores de la pasión. La Iglesia no duda en imputar a los cristianos la responsabilidad más grave en el suplicio de Jesús. Eso se encuentra en el numeral 598 del Catecismo de la Iglesia Católica. Es decir, que la causa eficiente de la muerte del Señor, primero la más inmediata, hemos mencionado al Sanedrín, Pilato, los soldados, pero luego también está Satanás, que está instigando a los hombres para que
maten al Señor. Inclusive hay algunas revelaciones privadas que nos dicen que los soldados estaban poseídos por el demonio y que con esa ira y esa rabia le pegaban al Señor. Pero también causa eficiente somos nosotros, ya no tan visible, ¿no? Ahora visto de una forma universal, atemporal, ¿no? Es decir, con todos los seres humanos de todo el mundo, de todos los tiempos, de toda la historia, todos ellos son también responsables, los cristianos, porque Cristo murió justamente por nosotros, por nuestros pecados. Es decir, tenemos que decirnos a nosotros mismos: soy culpable de la muerte de Cristo, ¿no? Nostra Aetate en el numeral 4 nos dice: aunque las autoridades de los judíos con sus seguidores reclamaron la muerte de Cristo, lo que se perpetró en su pasión no puede ser imputado indistintamente a todos los judíos que vivían entonces ni a los judíos de hoy. No se ha de señalar a los judíos como reprobados por Dios y malditos como si tal cosa se dedujera de la Sagrada Escritura. Es decir, que no solamente allá los judíos de esa época, ellos fueron, o los judíos actuales, los descendientes, ellos fueron los causantes de la muerte del Señor. Esto no tiene pies ni cabeza si el Señor, Cristo mismo, ha aceptado su pasión, ha aceptado su muerte por la salvación de todo el género humano. Es decir, que nosotros también somos culpables, aun cuando no seamos judíos. Cristo aceptó libremente su pasión y su muerte por amor a su Padre y a los hombres que el Padre quiere salvar. Se entregó libre y voluntariamente a la pasión, por amor nuestro. Pero esa entrega no significa en modo alguno que se matara a sí mismo. No cometió un suicidio, por supuesto que no, sino que no impidió, pudiendo, claro está, no impidió ¿qué cosa? La acción de los que le ajusticiaron. Se entregó para que su sacrificio, pasión y muerte sirviera como redención para todos. La carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 8 nos dice: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se trata de una obediencia vivida por amor. El verdadero amor a Dios se muestra cumpliendo libremente su voluntad. El mismo Señor lo decía: si amas a Dios, cumple su palabra, y Él fue el primerito que la cumplió. Jesús padeció por parte de los judíos, de los gentiles y de los que le seguían, por ejemplo, Judas, Pedro y todos los que le abandonaron. Padeció en su alma todos los pecados de los hombres, tristeza y temor ante la muerte cierta, caída de Jesús, escándalo de sus discípulos, humillaciones, injusticias, burlas e insultos. Todo, absolutamente todo, lo asumió el Señor. Padeció en su cuerpo flagelación, coronación de espinas, crucifixión, agonía en la cruz hasta la muerte. Es decir, que Jesucristo tuvo un sufrimiento tanto corporal como espiritual en el alma. El corporal es más, digamos así, vivo, ¿no? Uno ve, por ejemplo, La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, y entonces dice: wow, qué fuerte, qué duro tuvo que haber sido. Sin embargo, la pasión o su sufrimiento espiritual fue mucho más grande, ¿no? Eso fue lo que le causó que Él sudara sangre, el mirar los pecados del mundo, tus pecados y los míos, en todo su, digamos así, resplandor, ¿no? Es decir, en toda la catástrofe que ocasiona cada pecado, por pequeño que sea, ¿no? Con lo cual, Cristo, sufriente en cuerpo y alma, sufrió todavía mucho más en el alma que en el cuerpo, ¿no? Mérito es el derecho a un premio o retribución por una obra realizada. Con relación a Dios, el hombre propiamente no tiene ningún derecho ante Dios, es decir, que no tiene ningún mérito, porque todo, lamentablemente, lo ha dañado con el pecado. Si puede merecer algo ante Dios, es porque Él, es decir, Dios mismo, previa y libremente ha establecido retribuir algunas acciones nuestras nacidas del amor. No nos mereceríamos ninguna retribución, ningún mérito realmente tendríamos, pero Dios ha dejado ciertos actos con los cuales Él quiere, por gratuidad, porque es realmente muy generoso, retribuirnos, hacernos objetos de sus regalos del cielo, digamos así, ¿no?
No aparece la palabra en la Escritura, pero sí su contenido, es decir, una especie de retribución, el mérito, ¿no? Todas las acciones de Cristo son meritorias, nacen de su amor y libertad. Si nosotros hemos recibido algún mérito solamente porque Dios se ha dignado generosamente regalarnos aquello, en cambio Cristo, cada movimiento, cada cosa ha sido meritoria. Él, solamente con el hecho, por ejemplo, de en su circuncisión, ¿no? Cuando derramó la primera gotita, con eso ya nos hubiese redimido a toditos nosotros. Sin embargo, Él quería entregarse por completo, quería que su mérito sea absoluto, total, completo, pleno, ¿no? Pero en su pasión mereció de modo particular absolutamente todo lo bueno para el género humano, ¿no? Esto es impresionante. Cristo es el mérito en persona, ¿no? Él es la retribución con la cual nosotros nos hemos hecho dignos de entrar en el cielo. Él nos ha hecho capaces de recibir entonces de parte de Dios esta vida sobrenatural. Cristo mereció la vida sobrenatural para todos los hombres y para todos la gracia que quita el pecado. Se ofreció por nosotros como cabeza nuestra. Esto es maravilloso. Queridos hermanos, hasta aquí entonces ha llegado esta clase del día de hoy. Se ha tratado justamente sobre la pasión, sobre la muerte del Señor. Hemos aclarado algunos puntos importantes para tener en nuestra inteligencia también este contenido y luego también poder compartirlo con los demás. Si quisieran recibir quizá más ordenadamente todo el material de las clases de teología, por favor escríbanme al WhatsApp personal para que puedan recibirlo. ¿Cuál es este? Anótenlo. Se escribe con el código del país, que es 593. Normalmente se pone el más 593 y luego 9933062121. A este número pueden escribirme por WhatsApp y pedirme entonces el material. Ahora dispónganse a recibir la bendición y esperen la próxima clase, la próxima semana, el próximo viernes. El Señor esté con ustedes. Les bendiga Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias por haber compartido este tema el día de hoy. Hasta pronto.